amanecía sobre las vastas arenas del desierto, cuando un equipo de arqueólogos liderado por la doctora Elena Morales se adentró en una excavación cerca de una pirámide olvidada, lejos de las rutas turísticas de Egipto. Esta pirámide, más pequeña que las famosas de Giza, parecía esconder un secreto que había desafiado el paso de los siglos. Mientras examinaban el terreno, uno de los obreros golpeó accidentalmente una losa de piedra, revelando una entrada oculta. Elena, con emoción contenida, ordenó despejar la zona. Horas más tarde, la entrada quedó despejada, revelando un túnel que descendía en espiral hacia las profundidades. Al entrar, encontraron paredes cubiertas de grabados y dibujos inusuales. Entre ellos, un esquema detallado mostraba algo que parecía ser el proceso de construcción de una pirámide. Sin embargo, las imágenes no correspondían a las técnicas conocidas, no había rampas gigantes ni grandes ejércitos de esclavos, sino un sistema de poleas y engranajes que parecía increíblemente avanzado para la época. El equipo estaba maravillado. ¿Podría este túnel ser la clave para entender un método perdido de construcción? El grupo avanzó cuidadosamente por el túnel, iluminando con linternas los intrincados grabados. La doctora Morales no podía apartar los ojos de las imágenes, representaban a trabajadores manejando estructuras que parecían grúas primitivas, pero con un diseño asombrosamente eficiente. Había bloques de piedra suspendidos en el aire por cuerdas tensadas y mecanismos que parecían ruedas dentadas. «Esto es imposible», murmuró Elena. Ninguna civilización de este periodo tenía este nivel de tecnología. A medida que avanzaban, descubrieron una cámara más amplia. En el centro, había un pedestal de piedra con un objeto que parecía un modelo a escala de la técnica representada en las paredes. Era una estructura móvil, hecha con un material similar al bronce, que aún brillaba débilmente a pesar de los siglos. El equipo examinó el modelo. Uno de los ingenieros del equipo, Luis, lo giró con cuidado, activando un pequeño engranaje. Para sorpresa de todos, la estructura comenzó a moverse, mostrando cómo se levantaban los bloques y cómo los obreros los colocaban con precisión milimétrica. «Esto cambia todo lo que sabemos sobre la construcción de pirámides», exclamó Luis. Elena tomó notas apresuradamente, sintiendo cómo la magnitud del descubrimiento superaba cualquier expectativa. Sin embargo, algo en las sombras de la cámara llamó su atención. Había una inscripción que parecía advertir a los intrusos. Aunque las palabras estaban desgastadas, se leía claramente: «No despiertes lo que descansa en estas paredes». La inscripción, aunque inquietante, no detuvo al equipo. La doctora Morales, impulsada por la emoción del descubrimiento, decidió continuar explorando. «Es solo una advertencia ritual», dijo, intentando calmar los nervios de sus colegas. Sin embargo, algunos miembros del equipo comenzaron a murmurar entre ellos, señalando las leyendas que hablaban de maldiciones en tumbas antiguas. Mientras examinaban más profundamente la cámara, encontraron un segundo conjunto de grabados. Este mostraba no solo la técnica de construcción, sino también imágenes que sugerían un propósito más oscuro para la pirámide. Los grabados representaban figuras humanas alineadas alrededor de lo que parecía ser un altar, mientras una figura central, envuelta en símbolos de poder, parecía absorber algo de ellos. Luis, todavía inspeccionando el modelo mecánico, notó que había una ranura en el pedestal, como si algo estuviera destinado a insertarse allí. «¿Y si intentamos activarlo completamente?», propuso, entusiasmado. «Es demasiado arriesgado», respondió Elena, mirando con preocupación la inscripción de la advertencia. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte. Después de una breve discusión, colocaron una pequeña herramienta encontrada en la cámara dentro de la ranura. Al girarla, se escuchó un ruido profundo, como un eco en el vientre de la pirámide. De repente, las paredes comenzaron a vibrar suavemente, y una corriente de aire frío salió del túnel. Una parte del suelo de la cámara se desplazó, revelando una escalera que descendía aún más. La emoción se mezcló con el temor en el equipo. «Esto no está registrado en ningún texto conocido», susurró Elena. «Estamos entrando en un terreno completamente desconocido». Sin embargo, algo más ocurrió. Las linternas comenzaron a parpadear, y un sonido extraño, como un susurro lejano, se escuchó en la profundidad. Uno de los obreros retrocedió, diciendo que no bajaría más. Pero la doctora Morales estaba decidida. Con el corazón acelerado, comenzó a descender por la escalera, seguida de Luis y algunos de los más valientes.
Lo que encontraron al llegar al final cambió por completo su percepción del lugar. Al llegar al final de la escalera, el equipo se encontró en una cámara aún más vasta, completamente diferente a lo que habían visto antes. Las paredes estaban cubiertas de un material que no parecía piedra común. Reflejaba la luz de las linternas como si estuviera compuesto de un metal desconocido. En el centro de la sala, un gran dispositivo mecánico dominaba el espacio, rodeado de inscripciones y símbolos que parecían pulsar con una energía sutil. Elena se acercó con cautela al dispositivo. Tenía una forma circular, con engranajes y piezas que parecían encajar de forma casi perfecta. En su base, había una inscripción que llamó su atención: el conocimiento eleva, pero también puede destruir. Solo los dignos verán su propósito. Luis, incapaz de contener su curiosidad, comenzó a inspeccionar la máquina. Es increíble. Esta tecnología no debería existir aquí. Parece un mecanismo de energía, pero ¿cómo lo usaban? Mientras él hablaba, una serie de sonidos comenzaron a emerger desde el dispositivo. Era un zumbido bajo, casi imperceptible al principio, pero que fue aumentando gradualmente. Uno de los obreros señaló hacia un relieve en la pared. Parecía mostrar cómo el dispositivo estaba conectado a la construcción de la pirámide. Según las imágenes, parecía que emitía algún tipo de fuerza que permitía mover los bloques masivos sin necesidad de fuerza bruta. Es un generador de energía, dijo Elena con voz temblorosa. Esto explicaría cómo construyeron las pirámides con tanta precisión. Pero, ¿quién lo creó? Esto va más allá de lo que conocemos sobre las civilizaciones antiguas. De repente, el zumbido cesó, y la sala quedó en un silencio abrumador. Pero antes de que pudieran procesar lo que sucedía, el dispositivo emitió un destello brillante, y las inscripciones en las paredes comenzaron a brillar con una intensidad que iluminó toda la cámara. Fue en ese momento cuando los susurros regresaron, más claros, resonando en el aire como si vinieran de todas direcciones. Han despertado lo que no debían. El equipo miró con horror como una sombra comenzó a emerger del dispositivo, tomando forma lentamente. La doctora Morales sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Lo que fuera que estaban enfrentando, no era de este mundo. La sombra que emergía del dispositivo era amorfa al principio, pero pronto comenzó a adquirir una silueta más definida. Parecía un ser humanoide, pero su presencia era abrumadora, como si el aire mismo se hiciera más denso a su alrededor. Sus ojos brillaban con una luz etérea, y las inscripciones en las paredes pulsaban al unísono con esa extraña figura. Elena dio un paso atrás, con el corazón latiendo frenéticamente. Esto no es posible. Es como si estuviera vivo. Luis, paralizado por la mezcla de fascinación y miedo, susurró: ¿será esto lo que las inscripciones trataban de advertirnos? ¿Una entidad ligada al conocimiento de esta tecnología? La figura habló, pero no con palabras, sino con una voz que resonó directamente en sus mentes. Habéis cruzado los límites del tiempo y del propósito. Este conocimiento no es para los mortales de esta era. El equipo, ahora completamente aterrorizado, intentó retroceder hacia la escalera, pero una barrera invisible los detuvo. La figura continuó: los antiguos sabían del poder. Sabían de los sacrificios necesarios para erigir estas estructuras. El equilibrio fue roto por vuestra avaricia. Elena reunió el coraje suficiente para hablar. No buscamos daño. Solo queremos entender. ¿Quién eres tú? ¿Qué propósito tienen estas máquinas? La figura inclinó su cabeza ligeramente, como si evaluara a Elena. Después de unos momentos, respondió: soy el guardián de este conocimiento. No es mío, pero fui creado para protegerlo. Lo que habéis activado no se puede detener sin un precio. De repente, el dispositivo en el centro comenzó a girar nuevamente, emitiendo destellos intermitentes de luz que proyectaban imágenes de trabajadores antiguos moviendo bloques gigantes con la tecnología que tenían ante sus ojos. Pero las imágenes también mostraban rituales, personas reunidas alrededor de la máquina, ofreciendo algo que parecía su propia energía vital. Elena comenzó a atar cabos. ¿El sacrificio humano? ¿Es así como funcionaba esto? La figura asintió lentamente. El poder proviene de la vida. Y ahora que habéis despertado este conocimiento, algo debe ser entregado. El equipo se miró, aterrorizado.
Nadie estaba dispuesto a quedarse para descubrir el significado exacto de esas palabras. Pero antes de que pudieran intentar otra salida, el zumbido del dispositivo se intensificó, y la sala comenzó a temblar. La doctora Morales entendió que había cometido un error fatal al ignorar las advertencias. Ahora, estaban atrapados en un lugar donde las reglas del tiempo y la vida parecían no aplicar. El temblor en la sala se volvió insoportable. Las luces que emanaban de las inscripciones brillaban con tal intensidad que cegaban al equipo. La figura, ahora completamente formada, se movió hacia ellos con una calma inquietante. Cada paso que daba resonaba como un eco en sus mentes, una advertencia de que el momento de decidir había llegado. El conocimiento siempre tiene un precio, repitió la figura. Alguien debe quedarse. Elena, con lágrimas en los ojos, comprendió lo que significaba. Había sido ella quien insistió en ignorar las advertencias, quien activó la máquina y despertó lo que debía permanecer dormido. Sabía que no podía permitir que los demás pagaran por su ambición. Déjalos ir, dijo con voz temblorosa pero firme. Yo me quedaré. Fue mi decisión abrir este lugar. Ellos no tienen la culpa. La figura pareció considerar sus palabras. Luego, asintió lentamente. Tu sacrificio será aceptado. Los demás podrán irse, pero nunca podrán hablar de lo que han visto aquí. Este conocimiento no debe salir al mundo. Luis intentó protestar, pero Elena lo detuvo con un gesto. Es la única manera, susurró. Llévalos a la superficie. Asegúrate de que esto nunca se repita. La figura extendió una mano, y una abertura se formó en la pared, mostrando el camino de regreso. Sin decir una palabra, el resto del equipo comenzó a subir, mirando hacia atrás con pesar. Luis fue el último en irse, con lágrimas en los ojos. Lo siento, Elena dijo antes de desaparecer por el túnel. Cuando quedó sola, la figura se acercó a Elena. Tu sacrificio será recordado. Ahora, eres parte del ciclo. La máquina emitió un último destello de luz, y la sala se llenó de una energía indescriptible. En ese momento, Elena sintió que su cuerpo se desvanecía, como si se integrara con el dispositivo, con las paredes, con todo lo que había en la pirámide. Había dado su vida, pero también se había convertido en parte del secreto que tanto había buscado. Años después del sacrificio de Elena, la pirámide permanecía sepultada bajo las arenas del desierto. Para el mundo, era solo otra estructura olvidada, pero en las noches más tranquilas, algunos beduinos locales aseguraban escuchar un zumbido lejano que provenía de las profundidades. Luis, incapaz de borrar los recuerdos de aquella experiencia, dedicó el resto de su vida a estudiar las técnicas antiguas de construcción, aunque nunca mencionó la pirámide. Un día, mientras revisaba unos antiguos manuscritos en un archivo olvidado de Alejandría, encontró un pergamino que describía una máquina de los dioses que podía elevar montañas. La descripción coincidía exactamente con el dispositivo que habían activado en la cámara oculta. El pergamino hablaba de una leyenda: cada 500 años, el guardián elegiría a alguien nuevo para custodiar el conocimiento. Esa persona, vinculada a la máquina, permanecería viva en otra forma, protegiendo los secretos hasta que llegara el siguiente digno. Al leer estas palabras, Luis comprendió algo que lo dejó sin aliento: Elena no había muerto. Su esencia seguía viva, atrapada dentro de aquel mecanismo, cumpliendo el papel de guardiana. Movido por una mezcla de culpa y esperanza, Luis organizó una última expedición al desierto. Aunque su cabello estaba ya teñido de gris, su determinación era inquebrantable. Junto a un pequeño equipo de confianza, encontró nuevamente la ubicación de la pirámide. Pero algo había cambiado: la entrada estaba completamente sellada, como si nunca hubiera existido. Desesperado, Luis pasó días excavando con sus propias manos. Finalmente, encontró una losa que parecía pulsar con una energía familiar. Al tocarla, sintió un calor que se extendía por todo su cuerpo, y una voz, suave pero firme, resonó en su mente: Luis, ya no hay vuelta atrás. El conocimiento tiene su guardiana. Déjalo descansar. Era la voz de Elena. Con lágrimas en los ojos, Luis entendió que su búsqueda había terminado. Su sacrificio debía respetarse. Se despidió en silencio, prometiendo que nunca más intentaría perturbar el lugar. Al regresar a la superficie, las arenas del desierto comenzaron a moverse, sellando nuevamente cualquier rastro de la pirámide.
siglos después de que Luis se despidiera de la pirámide, las arenas del desierto continuaron ocultándola del mundo. Sin embargo, en una era de tecnología avanzada y exploración sin precedentes, un satélite de cartografía detectó una anomalía inusual en las coordenadas donde se encontraba la antigua estructura. Los datos indicaban una forma geométrica enterrada, una que no correspondía a ninguna formación natural. La corporación Geraisen, una empresa privada de investigación arqueológica, se interesó inmediatamente en el hallazgo. Liderados por la ambiciosa doctora Sofía Calderón, un equipo de científicos y expertos tecnológicos inició una excavación masiva en el lugar. A diferencia de los métodos tradicionales, emplearon drones y sistemas de escaneo para evitar dañar la estructura. Después de semanas de trabajo, revelaron una entrada casi idéntica a la que Luis y Elena habían encontrado. Al atravesarla, encontraron el túnel espiral intacto, aunque las inscripciones en las paredes parecían haberse deteriorado. Sin embargo, lo que más los intrigó fue un cambio. Las paredes no emitían la misma energía que las antiguas leyendas mencionaban. Sofía, intrigada, lideró al equipo hasta la cámara principal. Para su sorpresa, la máquina seguía allí, pero estaba apagada, cubierta de una fina capa de polvo. Las inscripciones parecían apagadas, como si la vida misma hubiera abandonado el lugar. «Es una tecnología que no podemos comprender», murmuró Sofía mientras analizaba el mecanismo. «¿Qué secretos esconde esto?». Mientras inspeccionaban, uno de los asistentes activó accidentalmente un mecanismo oculto en el pedestal. De repente, un débil brillo azul comenzó a recorrer las paredes, como si el lugar despertara lentamente de un sueño largo. Los grabados comenzaron a iluminarse, y el aire se llenó de un zumbido bajo, casi imperceptible, pero que hizo que todo el equipo se quedara inmóvil. Sofía se acercó al dispositivo central, y cuando lo tocó, una voz resonó en toda la sala, haciendo eco en las mentes de todos: el ciclo ha sido perturbado. Los guardianes han sido llamados. La luz en la sala se intensificó, y una figura comenzó a emerger del dispositivo, similar a la que Elena y su equipo habían encontrado siglos atrás. Pero esta vez, no era solo una. Una segunda figura apareció, y mientras tomaban forma, el equipo entendió con horror que ambas estaban conectadas. Entre las figuras, una voz femenina rompió el silencio, clara y llena de determinación: habéis despertado lo que nunca debió ser olvidado. El conocimiento vuelve a demandar un precio. Sofía dio un paso atrás, su mente atrapada entre la fascinación y el miedo. Sabía que estas figuras, estos guardianes, eran algo más que humanos. Y por primera vez, se preguntó si los secretos que buscaban realmente valían el riesgo. Las dos figuras que emergieron del dispositivo proyectaban una presencia abrumadora, llenando la cámara con una energía palpable. Uno de los guardianes, cuya apariencia evocaba una mezcla entre humano y sombra etérea, dio un paso hacia el equipo, mientras la otra figura, femenina y radiante, observaba en silencio. Sofía, con la voz temblorosa, se atrevió a hablar. ¿Quiénes sois? ¿Qué es este lugar? La figura masculina habló primero, con una voz profunda que resonaba como un eco interminable. Somos los guardianes. El conocimiento que buscáis ha destruido civilizaciones antes. ¿Por qué habéis perturbado su descanso? Sofía, recogiendo su valentía, respondió: no buscamos destruir nada. Queremos comprender lo que los antiguos sabían. Queremos aprender. La figura femenina, cuyo rostro parecía brillar como una estrella distante, intervino. El conocimiento no es para aprender sin propósito. La ambición ha llevado a muchos a la ruina. Cada vez que se despierta este lugar, se altera el equilibrio. El equipo, temblando, miraba cómo las luces de las paredes comenzaban a proyectar imágenes. Mostraban escenas de civilizaciones antiguas utilizando el conocimiento de la máquina, levantando monumentos colosales, pero también su caída, cuando abusaron de ese poder. Las imágenes terminaban con una advertencia: una gran oscuridad que consumía todo. Sofía sintió un escalofrío. No queremos repetir los errores del pasado, insistió. Podemos proteger este conocimiento, usarlo para el bien. Pero el guardián masculino negó con un movimiento de cabeza. Esa promesa ha sido hecha antes. Y siempre lleva al mismo final. Las luces comenzaron a oscilar, y la sala tembló ligeramente. Los guardianes se giraron uno hacia el otro, como si estuvieran tomando una decisión.
Finalmente, la figura femenina habló, mirando directamente a Sofía: habéis despertado lo que no debíais, pero vuestra intención será juzgada. El precio debe ser pagado. Elegid, conocimiento a cambio de sacrificio, o el olvido eterno de este lugar. El equipo intercambió miradas nerviosas. Sacrificio. Esa palabra colgaba como una sentencia en el aire. Uno de los asistentes murmuró: ¿qué significa sacrificio? ¿Qué quieren de nosotros? Sofía miró a los guardianes. ¿Qué clase de sacrificio?, preguntó.